¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña en esta edición más, una edición más de nivel 5. Qué bien que está con nosotros y que se informa a través de este espacio y que usted hace su análisis, sobre todo que se lleva esa información que le va a ser útil para que usted entienda mejor las cosas. Hoy, nivel 5 en su último programa del año, hay que decirlo, el último programa del año ya para completar esto que veníamos hablando en el programa anterior, en donde habíamos hablado del balance general de lo que había sido el año 2025, y en esta segunda parte del programa pues estaremos hablando también de lo que nos quedó pendiente, muchos temas sobre la mesa que nos quedaron pendientes. Ya Pepe, Sandra, Héctor y Jazmín están listos para debatir en torno a estos temas que pues quedaron sobre la mesa y que son de suma importancia y que incluso le podemos ir sumando temas, porque en estos días, en esta semana, vaya que ha sido intenso el quehacer político de la vida nacional y local. Saludo como siempre en este programa a Sandra. Sandra, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Wilber? Contenta de estar nuevamente aquí con ustedes, la compañera en la mesa, los compañeros. Y feliz Navidad, qué bonito, ¿no? Feliz Navidad y sobre todo Sí, pues los mejores deseos para todos. Pepe Domínguez. Sí, que el 26 sea muy buen año para todos, todo el mundo, todos los mexicanos y toda la gente. Y que haya mucho amor real. Bueno, gracias por la invitación. Aquí estamos como siempre, todos los viernes. Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Feliz año. Como diría Andrés Manuel, amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Bueno, y también de casa, Jazmín Tapia. Jazmín, ¿cómo estás? ¿Lista? Muy bien, Wilber. Como siempre, muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes, cerrar este 2025 analizando temas tan importantes de las administraciones, y esperemos que venga un 2026 cargado de éxito, de salud, por supuesto, porque eso es lo principal para poder seguir trabajando. Esperemos que sí. Y Héctor Gil, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Bienvenido de nueva cuenta. Claro que sí, pues un gusto estar con ustedes, un honor nuevamente estar compartiendo esta mesa con todos ustedes, con Marta, con Jazmín y también con Pepe. Bueno, pues estamos aquí pues listos para analizar el 2025, que es un año que yo creo que pasará a la historia por muchos factores, ¿no? Pues sí, definitivamente, tanto en el ámbito local como en el ámbito nacional e internacional. Y precisamente quiero abrir esta mesa, esta edición, hablando de lo que nos quedó pendiente y que tiene que ver con la relación de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, y la relación que ha generado hacia el exterior. Hablamos muchas veces de lo terrible, lo difícil que ha sido para la presidenta Claudia Sheinbaum tener que ir en contra de la política tanto represiva, acusativa y sobre todo, pues se puede decir incluso hasta ofensiva del presidente Donald Trump, y que hoy pues los mexicanos tenemos que enfrentar primero una situación de carácter migratorio con todo lo que está haciendo Donald Trump, las acusaciones, los seguimientos en contra de los mexicanos, y más aún pues ese intento de sometimiento de Donald Trump hacia México, generando esa creencia de que los cárteles de la droga pudieran estar funcionando como organizaciones criminales relacionadas con el terrorismo, lo que abre pues esta polémica de un intervencionismo. Donald Trump, pues que ya sabemos, siempre donde entra como chivo en cristalería, rompe todo, y ya ha roto relaciones, por lo menos ha tensado las relaciones con México y otros países. Hoy, en el panorama de la mesa, inicio contigo, Pepe, porque te quedaste con el tema el programa pasado respecto a lo que le ocurrió a esta relación con Trump. Y pues la va a seguir viendo difícil la presidenta, hay que decirlo de esto. Sí, indudablemente que nuestra relación con este gigante del norte, Estados Unidos de Norteamérica, pues tiene el doble factor de ser de gran beneficio para México, por lo que implica estar cerca ahora en la economía mercantilizada del mayor mercado del mundo, de tener un tratado de libre comercio que permitió un gran crecimiento comercial, industrial,
de México y que se generaran buenos empleos y se fueran mejorando las condiciones y las laborales y salariales, porque sí influyó en todo eso, porque eran parte de los condicionantes, hay que reconocerlo, de integrarse en una economía en todo Norteamérica, con México, con Estados Unidos y con Canadá también. Y esto sin duda que ha ayudado al desarrollo de México. Sin embargo, pues los presidentes van y vienen en Estados Unidos y Estados Unidos está viviendo una presidencia muy complicada, primero para ellos mismos, tan complicada que Donald Trump tiene niveles de apoyo y de respaldo sumamente bajos, de los más bajos que ha habido en las últimas épocas, por el tipo de discurso, de actuación y de medidas que toma, que son muy negativos. Trata de corregirlas, por ejemplo, los aranceles fueron un boomerang que se le revirtió en una carestía tremenda de la vida en Estados Unidos. Pensaba que iba a haber una gran industrialización y la verdad es que no ha habido esa gran industrialización en Estados Unidos, que las plantas se iban a devolver, las plantas automotrices, las plantas de los, tecnológicas y muchas de ellas. Y tiene un problema ahí enredado que son los archivos de Epstein, que son casos de violaciones, de pederastia y de cuestiones sexuales tremendas, de los cuales a Donald Trump le han salido. De hecho, es un delincuente confeso que tuvo que pagar un dinero por un problema de una demanda que tuvo de este tipo, de cuestiones sexuales. Sí, con una prostituta, ¿no? Sí, con una prostituta. Sí, es prostituta, pero finalmente mintió. Sí, él mintió. Ese es y el fue problema sentenciado, sí. sí. El problema porque en Estados mintió. Unidos tienen ese valor. Y un presidente pues no puede, porque juran ante todo el protocolo que tiene. Juran ante la Biblia. Entonces, Estados Unidos tiene un problema muy fuerte, aparte de que este señor en sus medidas políticas, económicas, de todo tipo, actúa de manera sumamente autoritaria y diría que hasta dictatorial. Y el problema principal lo tiene en Estados Unidos. Ha habido movilizaciones pero multitudinarias tremendas con el eslogan "No Kings", no quieren reyes, y este es un rey que pretende ser dictador en Estados Unidos. O sea, hay un movimiento muy fuerte en Estados Unidos que por desgracia no hay ninguna fuerza política que la esté catalizando, porque los demócratas en realidad son son muy timoratos. Solo algunos sectores de los demócratas están oponiéndose y la sociedad, la población de manera tremenda. De hecho, Donald Trump ha venido perdiendo muchísimo prestigio y apoyo. Oigan, los resultados de las elecciones que hubo este año son bastante estrepitosas, las caídas de candidatos republicanos o de Donald Trump. Perdieron Miami y han perdido gubernaturas que tradicionalmente tenían los republicanos. Entonces, ahí hay una tendencia que trata de revertir Donald Trump, y luego está la política internacional que afecta a toda América Latina, que después la retomaré. Si tengo oportunidad. Y en ese sentido, precisamente, Sandra, hay una afectación directa a nuestro país, porque México se ha convertido, México y otros países como Venezuela, como China, se han convertido en los llamados puntos mediáticos de Donald Trump, y que de alguna forma pone en jaque la constante amenaza de los aranceles pudiera generar de alguna forma pues cierta inestabilidad en el país por las inversiones extranjeras que pudieran estar llegando a nuestro país, y que si bien la presidenta ha pues tratado de equilibrar, sí existe ese poder que pueda tener Trump y que pueda estar afectando de manera significativa la economía del país. No, por supuesto, es una situación que ha venido a ser terrible para el país y desde luego para la presidenta, ¿no? Ha tenido que luchar todo este año contra la posición que ella tiene de mantener la soberanía en el país y cuidar los detalles con respecto pues a este injerencismo que pretende tener todo el tiempo Donald Trump sobre nosotros, sobre México. Y creo que ha sido una presión bastante dura para la presidenta, que en ocasiones se le ha dificultado manejarla, ¿no? ¿Cómo manejar este tema de los aranceles, donde vemos que es una amenaza constante de Donald Trump hacia México para conseguir lo que quiere? Y obviamente él tácitamente lo relaciona todo el tiempo con el tema del narcotráfico. Para él, un arma, una herramienta así eficaz que le ha funcionado para que él pueda conseguir lo que quiere con respecto a información, inclusive para que le entreguen a capos
aquí de México hacia Estados Unidos ha sido el tema de los aranceles. Lo ha sabido utilizar de una manera en que sí tiene a México como que en el cuello, ¿no? Y eso es terrible porque finalmente los afectados somos los mexicanos, tú bien lo decías. El tema de la economía pues le pega al país porque las inversiones no van a llegar igual, no hay la misma confianza cuando se tiene o se ve que hay un intervencionismo del país extranjero hacia el sur, que somos nosotros, y que continuamente está amenazando que no haya estabilidad económica para México mientras no se esté pues brindando la confianza para todos aquellos que llegan a invertir en el país. Ahora, por otro lado, veo que ha sido una de las personas, un personaje, yo siempre lo he mencionado y lo he mencionado en esta mesa, es todo un espectáculo, es un señor totalmente disruptivo, es un señor que no le encuentras forma, que lo encuentras también en una posibilidad de estabilidad emocional en un momento, pero de repente lo ves que no es persistente en sus ideas, en sus dichos, y cambia de opinión de un día a otro, de un momento a otro, y eso es lo que ha afectado a México y ha afectado a la presidenta, porque mientras ella cree que ya está negociando y manda a su equipo a negociar y cree que ya se puede confiar, de repente este señor sale con otra cosa, le voltea la tortilla totalmente y la hace desestabilizarse, y eso obviamente lleva y repercute en el país desestabilizando. Es un personaje que es el único en la historia de Estados Unidos que se ha atrevido a hacer lo que él está haciendo. Hasta el momento yo no recuerdo, o si me falla mi memoria, hubo algún otro personaje que haya sido tan tácito, tan contundente y bueno, tan persistente en ese sentido de estar buscando cómo atacar, y no solamente a México, ya lo vemos, lo hemos visto, solamente no es aquí, sino que él busca tener el control, él busca tener el poder. Hace poco también lanzó por ahí una nota interesante donde decía, necesitamos en Estados Unidos estar todos orando todos los días. Necesitamos que que Estados Unidos tenga esa intención de estarle pidiendo a Dios para que nos vaya bien a los norteamericanos. Pero es el primero que falla. Falla en esa congruencia de pedir para que le vaya bien a su país, y de repente él sale con algo disparado totalmente, ¿no? Héctor, en ese sentido hay afectaciones, y uno de los pretextos principalmente que ha puesto Donald Trump para poder estar afectando, por lo menos mediáticamente, a México, está relacionado con los cárteles de la droga, designar los cárteles o organismos terroristas, acusar a México directamente de generar fentanilo, que si bien en México, hay que decirlo, no se genera el fentanilo como sustancia, sí se generan las drogas, hay que decirlo, sí se generan las drogas que se producen a razón de fentanilo, y esto está inundando el mercado norteamericano, que dicho sea de paso, México no tiene esa culpa de que Estados Unidos se convierta en un consumidor. Esa es política que ellos no han podido desarrollar y no han podido contener. Sin embargo, ese sentido de intervencionismo constante, y que incluso algunas personas pudieran estar pidiendo que sí entraran los gringos a pues asesinar a los cárteles de la droga, porque así trabaja Estados Unidos, pues de alguna forma sí genera esa incertidumbre, sobre todo tomando en cuenta que afecta hacia la política exterior y la visión que pueden tener otros países de México. Sí, Donald Trump, desde que asumió la presidencia por segunda ocasión en Estados Unidos, pues ha sido su tema, ¿no? Decir que en México pues no se combate a los grupos del crimen organizado, a los narcotraficantes, a los que ya los tiene considerados como grupos terroristas. Incluso, pues, él estuvo amenazando a México con este impuesto del fentanilo, el arancel del fentanilo, si no se establecían ciertas estrategias que él quería para el combate a esta droga, que hay que decirlo, sí es la frontera sur de Estados Unidos, pues la puerta de entrada. México es por donde se están metiendo las drogas a Estados Unidos, que también hay un problema que ellos deben de revisar, ¿no? Porque si tienen la Border Patrol y tienen todos estos controles fronterizos, ¿cómo es posible que entren estas cantidades de drogas, no? Tú no te lo explicas de otra manera, sino también hay de parte de ellos, de sus propias autoridades, un contubernio con estos grupos del crimen organizado.
que si bien tienen grandes ganancias en México, la mayoría de las ganancias, realmente donde se están teniendo los capitales mundiales es en Estados Unidos. Y nunca se dice quiénes son los capos de las drogas de Estados Unidos, nunca se dice quiénes son las organizaciones que lo mueven, que no son más que las mismas familias de toda la vida de la mafia que tienen comprados jueces, gobernadores, y que incluso se habla que en algún momento también en la Casa Blanca han estado metidos estos grupos de las mafias tradicionales de Estados Unidos, que no se les persigue por ningún motivo, hay que decirlo. Yo no recuerdo que haya habido en los últimos años la captura de alguno de estos grandes capos o alguna organización que se les haya desmantelado. Siempre se busca como pretexto a los cárteles mexicanos, colombianos, pero nunca se habla de los suyos, que sí los tienen y son muchísimo más grandes. Que sí. son en Miami hay un cártel muy importante que nadie ve, ¿no? No, en Nueva York, en Chicago, todas esas, son los grandes capos de la mafia, son los que están en Estados Unidos y son los que tienen como a sus órdenes a los capos mexicanos, colombianos y de otros países, ¿no? Porque también ya se está metiendo droga de otros países, ¿no? Hay que señalar este tema y sobre todo que la presidenta, pues pese a sus esfuerzos, todavía no ha logrado que Donald Trump la reciba en la Casa Blanca, ¿eh? Si bien tuvieron un encuentro de una hora, un encuentro trilateral con el primer ministro de Canadá, no fue en la Casa Blanca. Todavía la presidenta no ha logrado que Donald Trump la tome en serio y que la reciba, ¿no? Hay que recordar que iban a tener otro encuentro, pero tampoco en la Casa Blanca, donde finalmente dijo Donald Trump, yo me tengo que ir, no la puedo esperar, y la dejó como a las novias de rancho, vestida y embotada. La presidenta solamente ha presumido que ha hablado por teléfono con Donald Trump en varias ocasiones, pero sentarse en la mesa con él y tocar los temas que son importantes para el país no lo ha logrado. Viene 2026 y viene todavía la amenaza del TECMEC, que dice Donald Trump podría desaparecerlo y tener nada más convenios con Canadá y con México por separado. Ya veremos qué sucede y qué es lo mejor para la política exterior de nuestro país, que sí ha estado manejándose con pinzas y sobre todo ahora que la presidenta, bueno, hace estos señalamientos donde está pidiendo que la ONU intervenga en este conflicto que hay de Estados Unidos con Venezuela. Y yo creo que esto a Donald Trump tampoco le va a gustar. No, y tampoco le gustó que se exportara petróleo a Cuba y tampoco le ha importado mucho le ha importado mucho estas relaciones que ha tenido con China, incluso, aunque México ya a partir de ayer ya decretó unos aranceles, ya esta semana decretó algunos aranceles. Por presión de Donald Trump. Por presión de Donald Trump a los productos extranjeros. Sin embargo, Jazmín, hay que analizar también, existe una política de a Dios rezando y con el mazo dando, hay que decirlo de esa forma, porque mientras Donald Trump señala a México de producir drogas y de tener una política migratoria y de tener cárteles y de incluso de hablar de la relación de incluso hablar en algún momento de que a la presidenta le dan miedo los cárteles de la droga, pues él no hace absolutamente nada en su país, ¿no? Y siguen las cifras en torno al consumo de fentanilo sumamente altas y personas que han muerto al año, hablamos de alrededor de entre 80 y 100 mil personas que mueren al año en Estados Unidos por sobredosis de fentanilo y peor aún, que no hay una política pública en materia de salud que evite este problema. Sí, y que en reiteradas ocasiones o en reiteradas mañaneras la presidenta Claudia Sheinbaum pues sí le ha hecho estos señalamientos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que tengan una política en ese tema, en atender de manera preventiva el consumo entre los jóvenes, entre los adolescentes, que desafortunadamente son los que tienen pues el mayor acercamiento a las diferentes drogas, entre ellas el fentanilo, asegurando pues que México tiene plantada ya una estrategia para combatir a los cárteles de las drogas, que no hemos visto un buen resultado durante este 2025 para nuestro país, y la atención que se mantiene con Estados Unidos. Creo que sí se ha desconcentrado durante este año un tanto la presidenta por la presión que ha ejercido Estados Unidos en cuanto a las estrategias a implementar en el tema de seguridad y el combate a las drogas, y también pues el tráfico de armas, que desafortunadamente está presente porque lo hemos visto. Aquí en Sinaloa solamente hablan de decomisos importantes de armas y de drogas, y todavía seguimos viendo pues la potencia con la que están operando los cárteles, y lo vimos durante esta semana también en el estado de Jalisco, cómo están operando, ¿no? Y cómo se siguen atacando en el tema de inseguridad, que desafortunadamente pues sí está complicado. Y la relación de Estados Unidos con México
tiende de ese tema, el tema de la seguridad. Las estrategias que funcionen en México son el cambio que podría tener, el análisis o el golpetazo que le pueda dar Estados Unidos en el TEMEC a nuestro país, o deshacerlo ya definitivamente, romper esas conexiones y decir, pues vamos viendo, cada país se va rascando con sus propias uñas sin tener esos convenios, que yo creo que no es bueno ni para México, ni para Canadá, ni para Estados Unidos. Esperemos que sí sigan, porque recordemos que también durante este 2025 se hizo una relación pues favorecida o positiva para México por el tema del Mundial. Eso fue lo que hizo una conexión entre la presidenta y el mismo Donald Trump, porque en su momento Claudia Sheinbaum pues había dicho, no voy a ir a ese sorteo, que ella no tenía programado este viaje, de último momento asistió, que yo creo que fue la mejor alternativa de la presidenta, tener este encuentro con el presidente de Estados Unidos, porque si no prácticamente hubiera sido un desaire. El involucrarse por parte de la presidenta en el tema del Mundial de Fútbol ha sido positivo por tener esa relación con Estados Unidos y de esa manera tener el acercamiento que tanto se ha pedido, y como ya lo decían los compañeros, pues no le ha dado un espacio o no lo ha logrado tan abiertamente como quisiéramos los mexicanos para tratar el tema de seguridad. Sin duda sigue siendo un dolor de cabeza para México que Donald Trump esté en la presidencia, porque sí no se han logrado tener estos acuerdos y evitar las intenciones de Donald Trump, pues de entrometerse a nuestro país. En ese sentido, Pepe, ¿la presidenta no lo ha logrado o no ha querido? Yo creo que es muy disruptivo, muy impredecible Trump en sus expresiones, pero en su política de fondo él sigue una línea. Yo creo que México ha demostrado, y la presidenta, que tiene una política histórica, que tiene sus principios y las ha mantenido. Y hay cosas que le duelen mucho a Donald Trump y a incluso a Estados Unidos. La actitud, como ya señalaban, con Venezuela, la actitud con Cuba y la actitud en política internacional, por ejemplo, con Israel y con el problema de Gaza que ha tenido México y la sigue manteniendo. Ahora, hay que señalar que en Estados Unidos... Ojo, Estados Unidos, la sociedad, el pueblo y los gobiernos tienen una estrategia de unirse ellos contra enemigos externos. A veces ellos mismos los fabrican. Los inventan, los inventan y los fabrican. Como están ahorita Venezuela, ¿no? Sí, y entonces aquí hay una política, una estrategia que fue planteada ya hace tiempo, que es crear un monstruo fuera de Estados Unidos, cuando ya lo tienen en realidad, como la serie esa que está, que el monstruo sale de allá de sus entrañas. Entonces, crear un monstruo, y ese monstruo les gustó para que fuera el narcotráfico. El narcotráfico está acabando con la sociedad norteamericana, está acabando con esto, entonces lo señalamos como cárteles, como organizaciones terroristas, y eso permite algo. Y los vamos, no es que es cierto, pero eso lo crearon. Acuérdense que ellos, por la industria farmacéutica, fueron promotores de este consumo de fentanilo en Estados Unidos, que sí, no se nos olvide. Es legal. Y ellos sí son legales y con receta, en todo Estados Unidos se sigue consumiendo el oxicodona y otros similares que traen eso y padecen de dolor y buscan satisfactores, y las drogas son satisfactores que les permiten evadir sus problemas reales. Estados Unidos tiene muchos problemas y los prefiere trasladar a otro lado. Esto ha dado base para que Estados Unidos promueva una nueva edición de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe fue, no lo recordamos porque estamos muy jóvenes, 1824, un presidente de Estados Unidos dijo América para los americanos. Pero los americanos se referían ellos mismos de la línea para allá. Eso fue antes de que nos quitaran la mitad de territorio, que fue de las primeras tarascadas que hicieron para que Estados Unidos fuera grande. Fueron agrediendo y sometiendo países en América Latina y tratando de evitar que intervinieran otras potencias, porque todo el mundo cree que es tierra de conquista y de colonización. Y sin embargo, no es así, y ahora sí hay una resistencia. Pero Estados Unidos está lanzando todas sus baterías contra América Latina. Ya cambiaron porque se les está complicando el mundo. En Europa, en África, en Asia, no resuelve el problema de la guerra de Ucrania y Rusia y sigue empantanado. Él se propuso resolverlo antes de fin de año y yo creo que ya no resolvió nada. Entonces, buscando América Latina para unir a Estados Unidos contra
los gobiernos que son esclavos de los cárteles de la droga, cuando los esclavos son ellos. Entonces, de la droga. Estados Unidos tiene una estrategia y está avanzando. Esa estrategia es, en contubernio con la ultraderecha de estos países, incluido el nuestro, tratar de echar atrás a las fuerzas progresistas, a la autonomía de los países y subordinarlos. Y con una política, fíjense bien, con una política económica de extraer sus materias primas, no de promover la industrialización, no promover su desarrollo tecnológico, que China sí lo está planteando. Yo Oficialmente creo, en un documento, Wilber, Sí, compañero, porque en un yo creo que documento hay de la que práctica neutralizar el discurso. no aguantó la ofensiva de que Estados Unidos se ponga en su lugar. Adelante, compañera, por favor. No, don Pepe, yo creo que hay que neutralizar el discurso, la narrativa, porque si nos vamos solamente a la postura de la izquierda, obviamente vamos a ver todo lo peor y lo malo de lo que está haciendo este señor. Pero hay quienes no piensan del todo así. Hay quienes opinan que está haciendo un trabajo que viene a beneficiar al país, ¿sí? Porque nadie se atreve, al país de se ha ellos. atrevido, nadie se ha atrevido a hacer lo que él está haciendo. De hecho, él es presidente las porque hay muchas tarifas, personas las tarifas y que todo lo eso, llevaron a la presidencia, exactamente. Wilber. Y son grupos fuertes en Estados Unidos, claro, políticamente una hablando, minoría, sí. que son derecha. son los del dinero. Ni modo, Sí, pero sí, son estoy de los que acuerdo, tienen, son los que tienen y es un también gobierno poder. legal, es un gobierno legal. A ver, por lo mismo. Entonces yo creo que no hay que ver todo como el monstruo, porque finalmente es un monstruo. Finalmente es un personaje que yo repito, y no estoy defendiendo al señor, simplemente lo estoy poniendo en una postura neutral, viendo que es un personaje que para muchos puede ser totalmente destructivo, pero para otros no, es como un salvador, es como una esperanza. Una esperanza que también aquí en México, muchos mexicanos Hay quienes lo ven como una inclusive lo esperanza. han visto así. Los Qué americanos bueno que americanos. intervenga Donald Trump, dice. Quisieran qué que bueno, interviniera, porque sí. si Donald Trump no interviene, pues yo no sé qué va a pasar con la política también de seguridad de México, porque no estamos viendo resultados. Entonces la gente también se preocupa. Ahora, en el tema de la presidenta también, yo veo que ella batalla mucho con el tema de la soberanía, ella se inclusa mucho en su discurso, en su narrativa, y dice, no injerencismo de ningún país, menos de Estados Unidos, pero hay bastante injerencismo de Estados Unidos hacia México. Vamos a ir a una pausa, Ok, vamos a la pausa. Sandra, y vamos a regresar contigo precisamente Ok. para ver ese tema de que si realmente existe una injerencia de Estados Unidos en México. Claro que existe. Existe una colaboración, y existe injerencia Claro. hasta cierto punto. Ustedes ¿no? quisieran que hubiera Pero- injerencia, no, claro o sea, que me no, refiero a ella. Pepe, claro que no. Y tal vez el compañero. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Soy regresamos. mala yo. Claro, ya estamos de regreso. Claro que le batalla a la presidenta con los discursos de Donald Trump y sobre todo, pero también entendamos, ¿no? La presidenta viene de un gobierno de izquierda, Sandra, y también va a defender esa postura y por lo tanto tiene que evitar lo que siempre se dijo de los otros gobiernos, los gobiernos tanto del PRI como del PAN, que pues de alguna forma tendrían ciertos contubernios e incluso evitar que por lo menos eso parezca que existe una sumisión de parte del gobierno de la 4T con Estados Unidos. Tú comentabas algo importante, ¿no? sobre eso antes de ir a la pausa y yo creo que es importante destacar, ¿no? Yo creo que sí hay cierta intromisión, por decirlo de alguna forma, y sí hay cierto desequilibrio en esa parte y que incluso hay quienes piden que intervenga Donald Trump directamente, que a mí se me haría pues un completo error, ¿no? Bueno, pues es que son puntos de vista diferentes de los mexicanos, ¿no? Y por eso mi insistencia en que neutralicemos siempre el discurso, porque no podemos inclinarnos solo a una parte. Yo escucho a mucha gente que sí habla precisamente acerca de que sería muy bueno que interviniera, no solamente que tuviera injerencia como la está teniendo ya en México. La presidenta, repetía yo hace unos minutos, defiende mucho su discurso de soberanía. Está bien que lo defienda, queremos que nuestros presidentes hagan esa chamba
chamba. Sin embargo, pues ha habido y sigue habiendo mucho injerencismo, simplemente con la presión que ejerce directamente Donald Trump para los temas en su relación con Cuba, en su relación con Venezuela. Obviamente a Estados Unidos no le parece esta relación que tiene México-Venezuela. En el tema, por ejemplo, digamos, de Corina Machado, esta señora que fue nombrada del Premio Nobel de la Paz, pues ahí era para que hubiese habido un discurso distinto también de la presidenta hablando del tema de ser neutrales y que también defendiera la postura que tenía que defender como mujeres. Jamás lo vimos así. Vimos que ella se mantuvo callada, se mantuvo al margen y dice, bueno, no hay injerencismo de Estados Unidos. Sin embargo, vemos nosotros que ella debió haber tomado posturas donde realmente mantuviera esa posición de que no está convencida de que México sea un país totalmente soberano. Ahora, por otro lado, vemos el tema del fentanilo, vemos el tema de esta droga que está causando problemas, el tema del huachicol, cómo Estados Unidos está interviniendo, cómo está atacando finalmente desde sus tropas, desde su gente al país y está poniendo también la agenda. Todo el tiempo Estados Unidos está poniendo la agenda que la presidenta tristemente tiene que ir siguiendo. Una y otra vez está a la defensiva, está teniendo que pensar cómo va a defender una u otra cosa y cómo va a seguir este camino, ¿no? Yo creo que sí tiene que ella que reconocer, que diga o no que hay injerencismo, sí lo hay. Sí, el tema del Tratado de Libre Comercio, el TEMEX, como se ha venido manejando últimamente, pues sin duda es un tema que está sobre la mesa y que Donald Trump lo ha utilizado como una situación de amenaza tanto a Canadá como a México para continuar esa relación trilateral y que de alguna forma, hay que decirlo, todos los países se han beneficiado los 3 países se han beneficiado con este Tratado de Libre Comercio, Jazmín. Y lo ves más tú como una amenaza, como una moneda de cambio o como una acción posible que vaya a realizar el presidente Donald Trump. Si vemos que todo lo que ha dicho lo ha cumplido, por lo menos en el papel, pues sí nos pone a temblar una situación de este tipo. Una amenaza de terminar el Tratado de Libre Comercio pues nos regresaría a una situación muy vulnerable en cuanto a la economía mexicana, sí, tomando en cuenta que México pues prácticamente todo le vende a Estados Unidos, ¿no? Entre amenaza y estrategia vería yo del mismo Donald Trump en mantener pues a estos 2 países amarrados al tratado y él queriendo darle un giro totalmente a este tratado, pero de esa manera mantiene tensos a ambos países, de qué me vas a dar, qué voy a recibir y cómo va a estar mi gente, porque recordemos que todo este 2025 para los productores agrícolas ha sido complicada la situación, principalmente para el tema del tomate, aun y cuando pues siempre hemos sabido, ¿no?, que se tienen los privilegios, la mejor producción es la que se está exportando a Estados Unidos, pero tiene muchas ganancias para el pueblo de México, ¿no? Y tiene calidad de empleos, y tiene derrama económica, y que eso le beneficia. Entonces yo sí creo que para el 2026 viene un análisis a fondo, y ya la presidenta lo decía en algunas de sus mañaneras, que sí se estaban preparando con una buena participación por parte de nuestro país, para dar la cara en cuanto a este tratado, aún y cuando en el caso de Sinaloa algunos representantes de asociaciones agrícolas señalaban pues que ellos en ningún momento se habían sentado en una reunión con autoridades de México, pues para que también ellos sean tomados en cuenta las necesidades que ellos tienen como productores. Una de las principales peticiones que han estado haciendo al gobierno federal y la crisis que ellos han estado enfrentando durante este 2025, que ya la califican como uno de los peores años, ¿no?, para el sector agrícola, por todo lo que se les estuvo presentando durante este año, aún y con el apoyo del gobierno federal. Pero sí se tiene que analizar muy bien desde México cuál va a ser la carta fuerte que va a presentar hacia el presidente de Donald Trump para no desbaratar este tratado, que tiene varios beneficios y que yo insisto, es una estrategia también de Donald Trump para mantener, no quiero llamarlos sumisos, pero sí debajo, inquietados. Sí, y debajo de Estados Unidos, un México y un Canadá debajo de Estados Unidos, pues para controlado. Sí, para mantenerlos en esa incógnita de qué es lo que va a pasar, porque la misma presidenta decía, le hablo a Donald Trump y
pone un parálisis al tema de los aranceles, le da una pausa, le da un vamos viendo, claro que sí, pero al otro día amanece y está mandando otra cosa, a su cuenta de X otra cosa. Lo digo, siempre lo he dicho, no un chivo en cristalería, Héctor. Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio sí podría complicar la situación y la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, porque entendamos, y sobre todo Sinaloa, ¿no? Claro, porque claro, Sinaloa, sí. las Podría entrar en exportaciones crisis. agrícolas principales, que son las hortalizas, pues sí, depende mucho del mercado americano, que por cierto revive los dumping y revive toda esta serie de situaciones cada año o cada tiempo que hay situaciones de carácter electoral en los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en Florida, ¿no? Sobre todo en la Florida, ¿no? Que son estados definitorios para una elección presidencial, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿ves tú la amenaza de Trump que se pueda llegar a cumplir el hecho de terminar con el Tratado de Libre Comercio? Bueno, yo coincido con lo que dice Sandra, ¿no? No todo lo que hace Donald Trump es malo para los americanos. No De va a hecho, comer lumbre, ¿no? No, de hecho, su eslogan que lo llevó a su segundo periodo fue volver a ser grande América, ¿no? Porque hay que señalar, muchas de sus empresas se fueron a países del tercer mundo debido a los altos costos que significaba tener las líneas de ensamblaje en Estados Unidos, debido a estas unions, estos sindicatos que les hacían muy caro la mano de obra. Se fueron a otros países como México, como India, y donde le salió muchísimo, muy barato producir. Lo que pretende Donald Trump con su política arancelaria y con su política económica es regresar a estas empresas. No lo ha conseguido, ¿no? Porque no es un tema tan fácil. Yo no creo que el TECMEC lo vaya a desaparecer como tal. Sí lo va a modificar, sí va a hacer cambios que les beneficien a Estados Unidos y no a México ni a Canadá. Y lo tiene como moneda de cambio, como lo ha hecho, y lo ha logrado que tanto Canadá como México, aun cuando su presidente lo niegue, pues haga lo que él ha querido, ¿no? El tema de estos aranceles que se han aprobado a China no es más que presión de los Estados Unidos, porque estos productos entraban a México sin aranceles, y estos productos con arancel, ahora los mexicanos vamos a pagar, los consumidores finales, somos los que vamos a estar pagando este arancel, este precio se va a incrementar muchísimo. También hay que decirlo, no son productos de alta calidad, pero sí beneficiaban a cierta parte de los mexicanos, ¿no? Que ahora no van a tener acceso a estos productos baratos. También otro tema, ¿no? El combate al fentanilo lo va a seguir manteniendo el combate a los grupos ya terroristas, como ya les llama, a los hombres malos que dice Donald Trump. Él necesita villanos para ser el héroe, ¿no? Por supuesto. Y él lo ve todo. Western, ¿no? Él lo ve como, él es el sheriff de la película, así se ve y así se asume. Él siempre ha sido muy mediático y él ha sido mucho de ser un showman, y todo lo que hace es eso, en beneficio de su imagen ante los medios de comunicación y lograr estos impactos mediáticos que muchas veces en eso se quedan, porque luego ya esos dichos que hacen los medios luego se retracta y ya en la política toma otra postura, ¿no? Pero ese es su modo de ser, y la presidenta pues tiene que navegar con esto, ¿no? Y necesita entender también que Donald Trump va a seguir golpeando a México porque es parte de su política, es parte de lo que le llevó al poder y es parte de toda su administración, y lo va a mantener, ¿no? México afortunadamente no es el villano en este momento, es Venezuela, pero cuando Venezuela se le acabe, ¿qué va a pasar? Retoman con los migrantes. Mira, Sigue con el tema es migrantes. cíclico, ¿no? Ahorita trae Etiopía, ¿no? A los etíopes los trae... No, Nigeria. Los nigerianos los trae... Bombardeó. Los trae a punta de bombas, y dicen ¿no? que Nigeria lo que pasa es que es el principal productor de petróleo en África. Entonces a lo mejor ahí hay gato encerrado. Pero bueno, Siempre hay gato No, hay encerrado. dinero. Y aquí Siempre, tenemos el litio. siempre, Hay dinero, Aquí obvio. tenemos sí. el litio. En Sonora, ¿no? siempre, No lo hemos siempre hay aprovechado. gato encerrado. Miren, en el Siempre, caso con Estados Unidos siempre hay en gato el caso encerrado. de Estados León Unidos, encerrado. en el caso de Estados Unidos y sobre todo de Trump, todo es complicado, y la mayor complicación la han tenido varios países. Con China ha también topado, lo ¿no? hace Y se ha ido y regresa, Sí, porque es una va y economía regresa. de la más fuerte No, del y le hace mundo. frente. Y que no depende de Estados y le hace Unidos. Y no frente, depende y de le hace Estados Unidos, frente. Que a veces depende más uno de otro. Bueno, es una codependencia. Con Canadá trató de someterlo. Acuérdense que a Canadá se quiso convertirlo en un estado más de... Dijo que lo de iba a las barras. Sí. Y los canadienses tuvieron que rebelarse y levantarse para hacerlo. Pero quien más ha sido el mejor ejemplo de esta oposición y negociación ha sido Claudia Sheinbaum y México. México, hay que decirlo, con la fortaleza que ha tenido, con el apoyo de los empresarios, con el apoyo de la sociedad, con el apoyo de la mayor parte o toda la sociedad mexicana en este enfrentamiento con Trump y Estados Unidos. Ahora,
voy a más. ¿A quién le ha dicho que no? Esto no significa... A ver, esto Pepe, no, la presidenta que le ha dicho que no a Donald voy a Trump, eso. porque yo no recuerdo que le haya dicho no. Yo no he visto nada. En lo que tiene razón, le ha dicho que sí. En lo que no tiene razón, simplemente en lo de Venezuela, en lo de Cuba, en todas las cosas que tiene de intervención, que vamos a intervenir, aquí no intervienen. ¿En qué le ha dicho que no? En todo lo que no está de acuerdo México. Ahora, voy a... No le ha dicho que no, se ha mantenido al margen. No, y le ha Vive dicho que no. presionado. Le ha dicho que no. Pepe, Cuando le ha eso dicho... eso es en las Cuando le ha dicho, mañaneras, queremos... Pepe. Hay No, otros Pepe. En presidentes... términos futbolistas le ha jugado el offside. Me ¿no? dejarían Le dice hablar. que sí, señor. Sí, señor. ¿Me le dice. dejarían hablar, compañeros? Miren, le dijo, presidenta, déjenos intervenir y vamos a acabar con eso. No, señor, aquí no intervienen. No, ese es no, significa no. Bueno, pero quiero regresar al tema. Estaríamos peor, ¿no? Ustedes me desvían del tema. Miren, el TEMEC no va a acabar. El TEMEC no puede acabar, se puede modificar. Sí, y se va a modificar. Claro. ¿no? Se va a ¿Por qué? modificar. Coincido con él. ¿Por qué? Porque pasa por los congresos. Yo recuerdo cuando se aprobó el TLC, voto por voto, uno por uno y muchas veces razonado. O sea, hay un proceso largo que no puede violentarse. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos le puede hacer modificaciones para lograrlo, aunque a veces se le reviertan. La economía de Estados Unidos y de México está muy entrelazada. Y voy a otro, dicen, es que si, dice Sandra, dice el compadre, es que si le dice, ya no comercies con China, ya no comercie, le pone aranceles. Le puso aranceles, compañeros, ¿no? Claro. compañeros. Sí, les puso aranceles, No se les Pepe. olvide, Y sí, muy quiere y la alto, ¿no? presiona. no se les olvide la razón Claro. principal. Aquí en México hay una estrategia en lo económico que significa fortalecer la producción nacional y el mercado interno. ¿Qué pasaba con los textiles, con los zapatos y con muchos otros? Que por lo barato y de la apertura se buscaban productos externos y la economía de ese tipo cayó y fracasó. Ahora se está recuperando. Existe una política industrial interna por parte del gobierno mexicano que está llevando a crear más empleos, a fortalecer industria nacional, a recuperar estos espacios de industria nacional que, por ejemplo, hundieron todo el Bajío porque era donde se producía la ropa y los zapatos y otros muchos aspectos que no los recuerdo porque no traigo la computadora en la cabeza ahorita. Está descansando por fin de año. Entonces, Está de vacaciones. pero hay, de fin de año. Pero hay muchos otros. Dicen, el principal afectado sería Sinaloa. No, si hay problemas, el principal afectado va a ser todo México. Pero México tiene, por primera vez en el multilateralismo político y económico, opciones. México no se acaba porque tenemos muchas opciones. Pero Estados Unidos no come lumbre con México. Y se va a arreglar el TEMEC, porque se va a arreglar, aunque sufra modificaciones y se está trabajando en eso. Se va a mantener los aranceles sobre países asiáticos diversos, no solo sobre China, también lo de los autos. Estados Unidos cambió la política de autos de cerrar y de los aranceles porque las propias empresas automotrices hablaron con Trump y le dijeron, no puedes hacer eso si no es tan fácil que nos traigamos las plantas. Sí. Tenemos que seguir haciendo allá los automóviles. O sea, Trump no come lumbre. Es autoritario, es desfachetado y es muy extraño, pero no come lumbre y al final del día termina haciendo las cosas que más le convienen a su economía, a su política y todo. Y en eso yo no soy tan pesimista de decir esto se va a acabar y nos vamos a doblegar. No, vamos a avanzar, vamos a trabajar y el próximo año será mejor. Pero al Pues final ¿Será mejor? de balance. ¿Será mejor? Y pues fíjense Pero ya que no puede está ser, como ¿no? está como por verse, ¿no? Porque finalmente el panorama que se pinta ahorita no está como muy facilón, tampoco se pinta muy bonito y agradable. Queremos que sea mejor. Queremos que le vaya bien a México, queremos que realmente las cosas se puedan arreglar. Por supuesto que queremos que el TEMEC continúe. ¿Sí? Y continúen una buena relación donde se beneficien los países y sobre todo el nuestro. Pero pues también México tiene mucho que arreglar internamente. Creo que hay una larga lista de cosas que México tiene que corregir y tiene que arreglar para que también haya esa confianza en el país y las inversiones lleguen al país y no se vea dañado nuestro México. Tenemos casos tremendos. Yo traigo una lista aquí enorme de todo lo que pasó en este 2025 que tiene que ver con el gobierno de la 4T. Para Santa Claus esa lista. Sí, o sea, sí, una listota para los de la 4T que a lo mejor ellos no la quieren Reyes, mencionar, ¿no? ¿verdad? Reyes, Sandra, pero- súmale el tren, ¿no? Y le Reyes, sumamos súmale el también tren. lo del tren. Que yo no quisiera, ¿verdad? En este momento decir el tema del tren, hay culpables ahorita. No hay, se está investigando, qué bueno que se investigue. Y por respeto a las víctimas y por respeto a toda esa gente que iba con un propósito bueno, bonito de disfrutar sus vacaciones, pues mucha gente ya tristemente no va a tener ese tiempo relajado y bonito. Estoy hablando directamente del accidente que hubo del descarril de este tren.
interoceánico. Y qué terrible, ¿no?, que ahora en estas fechas tengan que vivir estos momentos tan álgidos y tan tristes. Sin embargo, queremos que eso se corrija, las cosas que no se están haciendo bien se corrijan, eso por supuesto, pero necesitamos también cambiar el sentido de los políticos. Los políticos están empeñados en criticar el pasado, se la pasan criticando el pasado y no se ocupan de su presente. En su presente tienen una cola muy larga que les pisen y tristemente no lo reconocen. Recordemos, miren, por ejemplo, está el tema de los transportistas, agricultores, los migrantes. La diputada del dato protegido, ¿se acuerdan de esa diputada del dato protegido? Qué tremenda, se fue sobre una ciudadana, ¿sí?, directamente sobre una ciudadana a atacarla. Bueno, el caso de Cuauhtémoc Blanco, que no fue reconocido como un violentador, o violador de una mujer que era su media hermana. El caso y el asesinato de Carlos Manso. La marcha de la generación Z, que no la quisieron reconocer como una marcha genuina, sí, sino que se mezclaron muchas cosas por ahí. Les echaron toda la ¿cómo se dice?, la dinamita encima con los grupos esos de bloque negro, etcétera. Y luego recordemos el tema del Rancho Izaguirre, que no, hasta ahorita no hay ninguna información, también. Lo minimizaron, se perdió. Tantos y tantos casos que ahí están todavía en el tintero, que se abren y se abren carpetas de investigación. Y yo digo, hay que regalarles más carpetas a los de las 4T para el 2026, porque van a seguir abriendo carpetas y no las cierran, y eso es triste. Y luego el tema también, y lamentable, más que triste, y qué hacer, desespera de repente. El tema también de la seguridad. ¿Qué viene en el tema de la seguridad para el 2026? ¿Cómo vamos a manejar a los ciudadanos? ¿Acaso las estrategias que se están manejando van a dar resultados? Tenemos un cierre de año en Sinaloa específicamente tremendo con el tema de la inseguridad, la violencia, la percepción sigue creciendo. ¿Qué viene para el 2026? ¿Realmente las estrategias de seguridad van a dar resultados? Que eso es lo que queremos. Un cambio realmente en las estrategias o qué se visora, Jazmín, porque hay quienes no están muy contentos con las estrategias en materia de seguridad, es cierto. Hay quienes hemos visto algunos resultados, sin embargo hemos visto también un repunte en la violencia en este cierre de año, sobre todo en Sinaloa, hay que decirlo también en el sur de Sonora, donde también se tiene un problema de inseguridad. Hablamos de Cajeme, por ejemplo, que hasta el día de ayer tenía ya 33 homicidios, una comunidad relativamente chica. Para el número de homicidios que se están presentando. Es un cierre de año difícil, sí. Sabemos que tenemos un problema complejo, una ruptura de un cártel. Sabemos que hay situaciones de carácter económico que influían directamente en el manejo de estos cárteles. Sin embargo, pues los sinaloenses y los sonorenses no vemos pues un final pronto a esta situación, y no quisiéramos empezar el 2026 pues con un problema álgido en esa materia, ¿no? Y seguir contando meses y meses de incertidumbre. Yo creo que desde el gobierno federal tiene que haber un replanteamiento en la estrategia de seguridad. Analizar por estados las condiciones que guarda cada uno de ellos, porque estamos viendo noticieros nacionales y yo creo que los que van a la cabeza en cuanto a incidencia delictiva pues son Jalisco, Sinaloa, también el estado de Sonora es uno de los mencionados también. Guanajuato va en primer. Entonces yo creo que esa hasta el momento prácticamente es la agenda de los medios de comunicación, ¿no? Esos estados donde están los focos rojos, pero cada uno de ellos tiene un problema focalizado. No todos tenemos la misma situación, no todos estamos pasando por la misma crisis. Puede haber alguna relación, entonces ahí es donde analizaría este planteamiento en la estrategia de seguridad y ligada la estrategia de economía, que yo creo que es la que nos preocupa más en el caso del estado de Sinaloa por la crisis en la que estamos desde hace más de 15 meses. Iniciar un 2026 yo creo que sí sacudiendo a lo mejor el gabinete de seguridad, algunos cambios en los mandos como lo ha hecho Omar García Harfuch, que ya no visitó el estado de Sinaloa, para el fin de este 2025. Ya se enfocó en Michoacán. Sí, se trasladó a Michoacán con una estrategia solamente para Michoacán. Por eso iba yo con el tema de ¿a raíz de qué fue, no? Del asesinato de Carlos. Sí, claro, fue reactivo. Fue reactivo, ¿no? Y Como quedó dice en la un plan compañera. solamente. También ellos en una crisis de inseguridad complicada y diferente, y también a la vez similar a la que atraviesa el estado de Sinaloa, porque está relacionado pero también se ha dicho con que el es tema complejo. Él también lo ha reconocido, que el tema de Sinaloa es complejo,
es muy diferente el de Michoacán. En Michoacán son Sí. pequeños grupos que se dedican por regiones. Pero a son la como extracción. 7, Wilber. Sí, pero son más 7 son más grupos. localizables porque no existe otra unión en ellos. O una Ahí es muy alianza. diferente, sí, es muy diferente. No hay una alianza, no hay un gran cártel como el cártel de Sinaloa, que aunque en este momento esté Pues el de fragmentado, Jalisco Nueva hay Generación muchas sí hay fuerzas. alianza, Sí, ¿no? pero hay alianzas con ellos, pero no son tan fuertes, vaya, como tales. Sí, el por crimen. regiones, Son por por regiones. El problema es que es el crimen organizado que afecta directamente a la sociedad. Por supuesto, Con sí. el Sobre cobro de piso, piso, extorsión. extorsiones y ese tipo de situaciones. Cierre ¿Nos de queda cuánto negocios, tiempo, Margot? amenazas también. Vamos a las conclusiones ya. Pepe. Te toca a mí las conclusiones, pues, por favor. sí, no, pero Pues ya te prometo más tiempo. tocaron el tema de la seguridad y la violencia. Miren, a ver, narcotráfico, violencia y delincuencia que están muy vinculadas. Mientras haya el consumo que hay en el mercado, se van a generar drogas para venderlas mientras haya quienes la compren. México no anda tan El mal, problema ¿no? es ir al en fondo, sí, consumo. pero Estados Unidos, nuestra frontera, Sí. todos, entonces el narcotráfico no tendrá fin, por favor, no tiene fin mientras haya esta economía Sí. y esta sociedad que se Lo está legalizamos mejor descomponiendo. y ya, ¿no? La realidad es esa. No ha servido de Aunque nada no lo la creas, marihuana. aunque no lo Legalizar creas, la no, marihuana. la verdad es que si legalizas las drogas que no matan y si haces una lista de todos los que en cada país y cada ciudad se drogan y los canalizas a terapias, a tratamientos y a consumo controlado, aunque es una medida de muy largo plazo y muy a fondo, e impides que los menores tengan acceso a estas drogas con medidas reales, sí se resuelve. Pero eso es un asunto mundial, más importante a veces que la guerra y que la ONU tendría que hacer. Entonces, esas son utopías. Me Dejemos encanta eso. escucharte, Pepe, pero Dejemos vamos esas por ahí. utopías. Sí, voy rápido. No se va a acabar esto en el corto plazo y estoy de acuerdo en lo que dice Jazmín y es lo que se está haciendo. Una estrategia por estado para ver la seguridad. Porque son 7 estados los problemáticos. Sí, Sandra. Queremos un mejor 2026, sin duda. Queremos que las cosas cambien en el país. Ha sido difícil, por supuesto que ha sido muy difícil este año Feliz para año. la presidenta y para todos los mexicanos, porque no nomás es ella la que tiene que llevar la batuta, sino lo que nosotros estamos recibiendo como ciudadanos, como pueblo. Entonces, sí queremos que el 2026 augure distinto para cada uno de nosotros. Esperamos que la estrategia funcione, esperamos que haya modificaciones, que haya cambios, que haya gente que se tenga que salir o que tenga, perdón, que quitar para que finalmente esto funcione, si es el tema de las personas. Y algo muy importante, el tema de las personas siempre va a ser el meollo del asunto. Pueden venir e ir estrategias, proyectos, pero mientras las personas no se sitúen, perdón, en una situación de honestidad y de un trabajo limpio, vamos a trabajar siempre con el mismo problema toda la vida, de corrupción y de impunidad, de mentira, de deshonestidad, etcétera, etcétera. Yo creo que queremos un mejor 2026. Cooperemos como sociedad en lo que podamos nosotros. Es muy importante. Bueno, sí, necesitamos un año diferente porque otro igual al 2025 yo creo que ya nadie aguanta. No. Necesitamos un año donde realmente Ese y más vamos a aguantar. el gobierno Y no va tan reconozca mal. el problema de la inseguridad, que no nos trate de dar datos maquillados en las mañaneras, que reconozca que hay un problema, que tiene que cambiar estrategias, que dé resultados, porque un 2026 peor al 2025 yo creo que nadie lo aguantaría. Mira el pesimismo Vamos por un encima. 2026 en que realmente ¿Para se qué? consolide ¿Libre albedrío? el tema de salud. Ha sido difícil también el tema de salud para México durante este 2026 y yo creo que me centraría en esos temas. El tema de salud, el tema de seguridad, que es lo principal para poder avanzar también en el tema de la derrama económica que estuvo crítica este 2025. También me dejan tiempo solo para darle un fuerte abrazo ahí donde usted nos vea a través de la señal del 10.1, tanto en Sonora como en Sinaloa y algunas partes de Nayarit donde hemos recibido algunos saludos también, y a través de las benditas redes sociales que nos permiten llegar a donde usted esté en cualquier parte del planeta Tierra. Por su atención, muchas gracias, un abrazo, esperando que el 2026 sea bueno para todos los de la mesa y también, por supuesto, para usted que nos hace el favor de acompañarnos. Usted tiene ideas Que haya inteligentes feliz sobre la año mesa. para todos y todas. Nos vemos.